Gloria a Dios. Abra su Biblia, hermano, ahí en el libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo número 29. Libro del profeta Jeremías, ahí en el Antiguo Testamento, capítulo 23, versículo número 29. Jeremías, capítulo 23, versículo número 29. Gloria a Cristo Jesús. Búscalo con calma, hermano. No hay prisa. ¿O sí lleva prisa? No. Porque si lleva prisa y se va, pues no va a escuchar lo que Dios tiene para usted. Y se va a perder de una grande bendición. Amén. Amén. Jeremías, capítulo 23, versículo número 29. Amén. Ya estamos ahí. Jeremías, capítulo 23, versículo número 29. Sí, amén. ¿Ya estamos ahí? Amén. Le hace una pregunta Dios al profeta Jeremías, y ahora creo que nos la hace a nosotros. Amén. Y dice esta pregunta: ¿no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Una vez más se lo leo, dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Tome su lugar un momento, hermano. Miren, hermanos, en este texto bíblico Dios le está diciendo a Jeremías, si usted lee unos versículos antes y unos poquitos versículos después, hermano, Dios le está diciendo a Jeremías, o le está dando la orden a Jeremías, que es importante hablar bien la palabra de Dios, hermano. Es decir, hablarla, hermano, sin torcerla, hablarla sin favor a nosotros, y, hermano, hablarla sin miedo. Me creerá, hermano, que y voy a decir, digo, no es el tema, ¿verdad? Pero voy a confesar algo, hermano. Hay temas que a mí me dan miedo hablar en la congregación, porque luego piensan mal de uno, hermano. Luego piensan mal de uno. Pero aquí Dios le está diciendo a Jeremías, hermano, tienes que hablar bien mi palabra de Dios como va. Y le dice por qué. Y le hace una pregunta, hermano, pero es una pregunta. ¿Cómo puedo decir? No sé, hermano, cómo explicar de qué tipo es esta pregunta. Es una pregunta como afirmando lo que es. Dice: ¿no es mi palabra como fuego? ¿Y nosotros qué tenemos que contestar? Que sí, que la palabra de Dios es como fuego. Y luego dice: y como martillo que quebranta la piedra. ¿Por qué como martillo que quebranta la piedra, hermano? Pues porque quebranta, hermano, todas esas malas decisiones que a veces tenemos, esos malos pensamientos, esas malas voluntades de nuestro corazón, ¿verdad? Las quebranta. ¿Y quién las quebranta? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que quebranta. Mire, quiero decirle, para que podamos ir entendiendo, quiero decirle cómo le he titulado a esta predicación. Y ponga mucha atención con el título, porque va a ser parte fundamental para que entendamos lo que Dios nos quiere hablar. Y el título ¿es significativa la palabra de Dios? ¿Es significativa la palabra de Dios? ¿Qué significa la palabra significativo? Que tiene un significado importante en nuestra vida. Y, hermano, si Dios le estaba diciendo a Jeremías: es significativa mi palabra porque es como fuego que quema, hermano, todos esos pecados, todos esos malos pensamientos, todos esos malos sentires, y quebranta como la piedra, como martillo que quebranta una piedra, pues nuestros malos hábitos. Entonces, hermano, ¿es significativa la palabra de Dios para nuestra vida? Sí lo debe de ser, hermano. Debe de tener un significado muy grande, hermano. Debe de tener
un significado muy grande. Y yo le pregunto, hermano, pero es para usted, es para usted. Para los del internet también. Ahora la pregunta: ¿qué significa para ti la palabra de Dios? No me lo conteste, medítelo. Pero sabe, hermano, medítelo con su vida, no con su pensamiento. Porque con nuestro pensamiento, ¿qué significa la palabra de Dios, hermano? Es vida, vida eterna, es buen vivir, es abundancia, es bendición. Sí, con nuestro pensamiento sí, hermano. Pero con nuestros actos, ¿qué significa en tu vida la palabra de Dios? ¿Tú cómo tomas la palabra de Dios? En otras ocasiones lo he preguntado. ¿Es una carga para ti la palabra de Dios? ¿Es un miedo la palabra de Dios? Ay, me voy a pecar porque Dios me castiga. Mire, digo, a lo mejor no tiene mucho que ver con esto, pero en una ocasión un hermano que después se dijo que él era pastor y puso su iglesia, y como a las 3-4 semanas o un mes, no me acuerdo cuándo, se llevó a una joven de ahí de su iglesia, dejó a su esposa y bueno, dije, no, sí estaba bueno esto para pastor, ¿verdad? Y él en una ocasión dijo, hermano, que le dijo a una señora, le dijo, ¿usted nunca se bautiza? Y le dijo a la señora, ¿por qué, hermano? ¿Por qué nunca me debo de bautizar? Dice, porque Dios le va a quitar algo. Dios le va a quitar a uno de sus hijos, mejor no se bautice. Yo dije, ¿pero de dónde sacaste esa herejía? Y a veces, hermano, quiero decirle que vivimos a veces con miedo, hermano. Ay, no voy a pecar porque luego Dios me castiga. ¿Y si Dios me enferma a mi hijo? ¿Y si Dios me quita a mi hijo? ¿Y si Dios me pasa un accidente en el trabajo o yendo a comprar el bistec? ¿Si Dios me da un accidente porque peco? No, hermano, no está bien. Porque para ti, ¿qué es la palabra de Dios? Porque tú me estás diciendo, es un temor para mí, es un miedo la palabra de Dios. Y tampoco debemos de expresar, no, yo no tomo, es que soy cristiano y pues no me dejan ahí en la iglesia. No, no debes de expresar eso, porque entonces es para ti una carga, una restricción la palabra de Dios. No lo estás tomando tú en tu vida, para tu vida, que la palabra de Dios es fuego, es un martillo que quebranta. Dices, me voy a portar bien porque me gusta portarme bien. No voy a tomar porque no me gusta tomar ya. Ya no voy a pecar porque no me gusta pecar, porque he aprendido a vivir mejor, libre de pecado. No porque Dios me está viendo y me va a castigar, hermano. No por eso. No porque, ahí viene el pastor. No, ya, no gritemos, no, ya no digamos groserías delante del pastor. Pero en mi trabajo ahí, entre los albañiles, entre los compañeros, sí, tus chistes colorados. No, hermano. ¿El pastor qué, hermano? Dios. Por eso le hacía yo esa reflexión. Medite para usted con sus hechos, ¿qué es la palabra de Dios? Para Pablo, ¿qué significado tenía la palabra de Dios, hermano? Para el apóstol Pablo. Mire, vamos a leerlo. Hebreos capítulo 4, versículo número 12. Está en el Nuevo Testamento. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos capítulo 4, versículo número 12. Amén. Mire, ¿qué significado tenía para el apóstol Pablo la palabra de Dios? Ya estamos ahí. Porque la palabra de Dios, dice aquí, porque la palabra de Dios, ¿qué era para Pablo? Viva. ¿Y qué más? Y eficaz. ¿Y qué más, hermano? Y más cortante que toda espada de dos filos. Hermano, para Pablo era viva y eficaz, pero era como un cuchillo que corta. Yo le pregunto algo. ¿Por qué expresó eso Pablo? Porque estaba sufriendo. Porque le dolía, hermano. Porque, mira, qué difícil es, hermano.
acostumbrar a nuestra mente, a nuestros hábitos. Hermano, mire, póngame mucha atención. Viera qué difícil es acostumbrar a nuestra mente y a nuestros hábitos a alabar a Dios cuando estamos tristes. Es que la mente dice, estás triste y te tienes que tirar y no levantarte porque estás triste. Mira qué complicado es, hermano, dar una sonrisa cuando hay una preocupación grande en nuestra vida. Mira qué difícil es cantar que contento estoy en mi corazón, al cielo voy, esa es mi canción. Ay, hermano. Y duele, a veces cantamos llorando. El gozo que siento yo y con las lagrimotas el mundo no me lo dio. Pero es que hay que seguir, hay que acostumbrar a esta mente. Hay que enseñar a nuestro cuerpo a que la palabra de Dios es significativa en nuestra vida. A que la palabra de Dios es viva y eficaz. Aunque corta, aunque duele. Porque dice Pablo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué significaba para Pablo, hermano, la palabra de Dios? Un cuchillo que duele, pero sirve. Duele pero te gusta. Duele pero gusta, o sea, ¿cuántos alaban a Dios? Amén. Amén, amén. Tal vez a Pablo se le dificultaban ciertos mandamientos, hermano. Ora por tu enemigo. Bendice al que te maldice. Híjole. Si es como toda espada de dos filos. Sí corta, pero penetra. Y redarguye, hermano. Redarguye. Dice uno al vecino que ya es latoso, hermano. Y ojalá que Dios te bendiga de veras. Porque en una palabra, hermano, en una palabra que soltemos mal, ya no es viva y eficaz. Ya no significa viveza y eficacia la palabra de Dios en nuestra vida. Sí, me di a entender. No lo revolví. Con una palabra que soltemos mal, entonces la palabra de Dios ya no es viva y ya no es eficaz en nuestra vida. Y como duele, mejor le sacamos la vueltita y mejor maldecimos al vecino, ¿verdad? ¿Cuántos alaban a nuestro Dios? Pero mire, hermano, vamos a ver qué significaba la palabra de Dios en la vida del rey David. ¿Lo quiere leer? Mire, Salmos capítulo 19. Mire, Salmos capítulo 19, versículo número 7. Voy a darle lectura a 4 versículos, 7, 8, 9 y 10. Salmos capítulo 19, versículos 7, 8, 9 y 10. Salmos 19, 7. Vamos a ver qué significaba la palabra de Dios para el rey David. Dice, la ley del Señor, ¿qué decía? ¿Qué significa perfecta? La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos. El temor de Dios o el respeto a Dios es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. Vamos a ver, versículo 10. ¿Qué era para David la palabra de Dios? ¿Qué significaba? Deseables son más que ¿qué? ¿Qué significaba la palabra de Dios para David? Oro. Y luego ¿qué dice? Y más que mucho oro afinado. ¿Y qué más? Y dulces más que la miel y la que destila del panal. O sea, para David, si Dios le decía, no hagas esto, decía, no lo hago.
No preguntaba, ¿y por qué no? ¿Qué tiene de malo? Ahora, ¿por qué para David significaba o era significativa la palabra de Dios como oro y como miel? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué como oro y como miel? Porque más que mucho oro afinado. Pero ¿por qué era más valioso que mucho oro afinado? ¿Por qué? Ya no supe cómo preguntar, pero se lo voy a decir mejor. Porque el oro es muy valioso, es muy caro. Entonces para David, ¿qué era la palabra de Dios? Algo mucho más valioso que el oro refinado. Pero ¿saben qué es el oro refinado? Es oro puro, oro ya descontaminado de los minerales. Cuando sacan gavetas de oro, hermano, no creo que ya lo sacan como lingotes. No, lo sacan revuelto con mucha piedra y minerales. Y después le hacen un proceso en el que lo limpian y ya se separa el puro oro y el mineral pues se va a la basura, ¿verdad? Lo que ya no sirve. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos, hermanos, de verdad? Y si no me quiere contestar, no me lo conteste, pero contéstenos a su mente, a su corazón, contésteselo. ¿Cuántos quisiéramos tener, hermano, realmente la palabra de Dios como ese oro refinado? ¿Sabe que batallaríamos menos, hermano, en nuestra vida? Si le diéramos el valor significativo que tiene la palabra de Dios, hermano, en nuestra vida. Si le diéramos el valor significativo que Dios rescató nuestra vida de la muerte, que Dios rescató nuestra familia, que Dios rescató a mi hijo, a mi hija, a mi matrimonio, y que Dios dio una estabilidad emocional, económica a nuestra vida, a nuestra familia. Oiga, y gratis. Gratis. En pocas palabras, el rey David decía, es que hay cosas que el dinero no puede comprar. Y las cosas que da Dios no se pueden comprar con nada, hermano. Las cosas que da Dios o que Dios da no se pueden comprar con nada. Por eso el rey David decía, es más valiosa que mucho oro refinado. ¿Cuántos pueden ir a la farmacia y decir, dame 5 kilos de fe? ¿Cuántos pueden llegar a la carnicería y decirle al carnicero, oye, necesito 40 kilos de confianza para mi vida? O a la refaccionaria llegar y pedir 10 toneladas de paz. ¿O dónde? Hay una tienda muy bonita que cuesta todo, hermano, todo lo encuentra, se llama City Market. Y nunca he encontrado ni fe, ni paz, ni paciencia, ni benignidad, ni gozo, ni bondad, ni fe, ni mansedumbre, ni templanza. No hay, hermano. ¿Sabe dónde la he encontrado? En la palabra de Dios. ¿Qué significado tiene para tu vida la palabra de Dios? Para el rey David, más valiosa que el oro y que el oro refinado. O sea, no cualquier tipo de oro, no de ese de 8 quilates, de 10, de 2. No, era oro puro. Más valiosa todavía la palabra de Dios. Porque hay cosas que con el oro no puedes comprar, hermano. Con todo tu dinero del mundo no puedes salvar a un enfermo de cáncer si no es por la mano poderosa de Dios. Necesitamos milagros. Y podríamos venir al templo y decirle al pastor, denme 10 kilos de milagros. Ni el pastor te los puede dar, hermano. No te puede dar el pastor nada, solamente Dios. Por eso es que dijo David, es mucho más valioso que el oro y el oro refinado. Todas las instrucciones para que puedas llegar, para que puedas adquirir lo que necesitas, lo que te hace falta. Y luego sigue diciendo, y dulces más
que la miel, y que la que destila del panal, más que la miel pura, más dulce es la palabra de Dios. ¿Será cierto? Amén. ¿Por qué lo decía así, hermano? A ver, si es dulce la palabra de Dios. A ver, dígame. Aunque te hable fuerte, si te sirve, No. te No es tan dulce, hermano, no es tan dulce la palabra de Dios. ¿Sabe a qué está referido, hermano? A que deja un buen sabor de boca. A eso está referido. La palabra de Dios no es dulce, ¿eh? No seas como perros, no seas como cerdos. Así dice la palabra del Señor, hermano. Y eso no es tanta dulzura, ¿eh? Eso no es tanta dulzura eso, ¿eh? Sino el sabor de boca que deja. El placer. Cuando, digo, si a usted le gusta mucho el dulce o poco, va a agarrar la porción que usted sabe que le va a causar, ¿qué? Placer. ¿Verdad? A mí me gusta mucho el dulce. Bueno, yo agarro mi cucharón con el que me sirvo agua y le doy. Si a alguien de aquí no le gusta tanto el dulce, bien, pues agarran de esas cucharitas de madera, ¿verdad? Y ya le dan una... qué rica estaban. Qué rico placer dejó, qué buen sabor de boca. Y era lo que el rey David se refería. Yo hago la voluntad de Dios y me deja buenas experiencias. Buen sabor de boca. Yo hago lo que la palabra de Dios me dice, lo que la instrucción de Dios me da. Y todo me sale bien. Deja un buen sabor de boca. Entonces, mire, fíjese bien. Para Pablo, la palabra de Dios era como una espada que duele y que corta, pero era viva y eficaz. Y para David tenía un valor, no tiene valor monetario, no hay cifra monetaria. Y dejaba un buen sabor de boca. ¿Para usted qué significa la palabra de Dios? Si usted tuviese que escribir como estos dos personajes y decir, para mí la palabra de Dios es, ¿qué diría usted? Poéticamente. Mire lo que dijeron los apóstoles en una ocasión. Mire, San Juan capítulo 6, versículo 59, acerca de la palabra de Dios. Mire, vamos a leer San Juan capítulo 6, versículo 59. En el Nuevo Testamento, San Juan capítulo 6, versículo 59. ¿Cuántos alaban a nuestro Señor Jesucristo? Amén, amén, amén. San Juan capítulo 6, versículo 59. Amén, amén. ¿Ya estamos todos ahí? Amén. Mire, dice aquí la palabra de Dios. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. O sea, Jesucristo estaba predicando en una ciudad llamada Capernaum. Mire, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos, ¿qué significa discípulos, hermano? El que aprende, es el alumno, amén. Entonces dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿De qué estaban hablando, hermano? Que estaba bien durito lo que les estaba diciendo el Señor, ¿verdad? A lo mejor ya les había dicho que no seas como el perro que vuelve a su vómito, no seas como la puerca lavada, que después de ser lavada, y dijeron, ¡ay, Señor! ¿Qué son esas palabrotas? Dijeron, es durito. Para los discípulos, la palabra era dura. Para David, como oro y como miel. Y para Pablo, como cuchillo que corta. Dice versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Qué les dijo, hermano? ¿Sabe? Me suena como, sean llorones, ¿a poco de veras con esto se ofenden?
¿A poco de veras la palabra de Dios te raspa como cuchillo? No me digas eso. Pedro tan valientote, hombre, tan violento, Pedro. ¿Cómo, Pedro? ¿Cómo tan valientote Polo, hombre? Ahí que se peleaba con 25 y les ganaba. Y te ofende, Polo. ¿Te duele? ¿No le suena a usted así, hermano? Dice aquí, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Señor, ¿cuántos alaban a Dios? ¿A cuántos nos está hablando Dios, hermano, en esta tarde? Versículo 67, hermano, ahí mismo, 67. Versículo 67, ahí mismo. Ya estamos ahí. Dijo entonces, ¿quién dijo? Jesús. ¿A quiénes les dijo? A los 12. ¿Qué les dijo? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Ah, caray. Qué dulce, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, ¿verdad? ¿Te ofende? Pues te quieres ir. Ay, Señor. ¿Por qué fue la pregunta, hermano? ¿Por qué fue la pregunta? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Porque se ofendían. Pero ¿sabe también qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba queriendo decir? ¿Te quieres ir, mijo? Vámonos. ¿Sí o no, hermano? Esa pregunta es en ese sentido. ¿Te quieres ir? Vámonos. Tú no eres para el reino de los cielos. Para los discípulos de ese tiempo, que no eran ni reyes, ni apóstoles, ni profetas, dijeron, ¿qué dura es tu palabra, Señor? ¿Quién la puede oír? Les dijo, ¿verdad? Unos que se querían divorciar. Les dijo, está bien, divórciense, pero no se pueden casar otra vez. Ah, pues entonces qué chiste. Ah, no, pues así no, Señor, pues entonces mejor me quedo con la que tengo ahorita, pues tú sabrás. ¿Te quieres divorciar? Pues divórciate, pero no te puedes casar. Ni la que se divorció de ti, ni tú que te divorciaste de ella, ninguno de los dos pueden casarse. Porque luego te casas con otra, con otro, y los dos cometen adulterio. Y los adúlteros no entrarán en el reino de Dios. Pero mire, hermano, para Pedro, ¿qué era la palabra de Dios? Versículo 68. Dice, le respondió Simón Pedro. ¿Qué respondió Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Para Pedro, ¿qué significaba la palabra de Dios, hermano? Vida eterna. Porque aquí dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? O sea, ¿quién nos va a poder guiar como tú? ¿Quién nos va a poder cuidar como tú? ¿Quién nos va a poder llevar al reino de los cielos si no eres tú? Solo tú tienes palabras. Cuando dice solo tú tienes palabras de vida eterna, es solo tus palabras, solo tu guianza nos va a llevar al cielo, la de nadie más. Solamente la guía de nuestro Dios nos lleva al cielo, hermano, a la vida eterna. Entonces, para Pedro, ¿qué era la palabra de Dios? Vida eterna, la llave para abrir la puerta de los cielos. Y vuelvo a preguntar, hermano, ¿es significativa la palabra de Dios? ¿Qué significado tiene para la vida de usted la palabra de Dios? Vuelvo a repetirle, hermano, no porque no tenga más cosas que decir, no, hermano, porque me gustaría que quedara muy claro en la vida de usted. Me gustaría que quedara muy claro en la vida de usted. Si yo como no creyente de Dios llego y le pregunto, Pablina,
para usted, ¿qué es la palabra de Dios? Polo, para usted, ¿qué es? ¿Qué significa la palabra de Dios? ¿Qué me va a contestar, Judith? Para ti, ¿qué es la palabra de Dios? Contéstame, yo quiero saber para saber si entro o no entro a escuchar al camino del Señor, a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué me van a contestar? No me digan ahorita. Hermana Berta, esposa del pastor, para usted, ¿qué significa la palabra de Dios? ¿Qué me va a contestar? El pastor, ¿qué va a contestar el pastor? Para que esa persona que no es creyente en Dios pueda entrar en el camino del Señor. Ah, mira, es que Dios es amor, Dios suple las necesidades. Espérame, pastor. Pero el otro día yo te vi muy preocupado porque no tenías para dar la liquidación del carro. Entonces, ¿es cierto o no es cierto? El significado o en el concepto que tú tienes a Dios, en el concepto que tú tienes la palabra de Dios, ¿cómo está? ¿Cómo está el asunto? Ya no te entiendo. No, es que Dios es poderoso. Para mí fue significativo porque me quitó el vicio. Pero todavía fumas. ¿Cómo que te quitó el vicio? Todavía tomas. ¿Cómo que te quitó el vicio? ¿Es significativa para ti la palabra de Dios con tu mente o con tus hechos? ¿Con qué es significativa para ti la palabra de Dios? Yo sé que a Dios con nuestra mente lo tenemos como el máximo, ser supremo. Ayer le decíamos a Diego, es que, porque yo le dije, es que Dios tiene que estar, ¿en qué lugar, Diego? Dijo, pues en el primer lugar. Le dije, no, Diego, Dios no tiene que estar en el primer lugar. Dios tiene que ser único en tu vida. Él no tiene primero, segundo, tercer lugar. Quiere decir que si tiene un primer lugar, lo puedes bajar al segundo, o al tercero, o de plano sacarlo. No, Dios no tiene lugar. Dios es tu todo. Así debe de ser tu todo, Dios. Que si me fue mal, porque Dios quiso. Que si me fue bien, Dios me bendijo. Pero ¿cómo que Dios quiso que te fuera mal? Sí, porque me libró la vida. Me ponchó el carro, me torcí una pata y ya no pude llegar. Pues sí, porque adelantito ibas a perder la vida. Ahí porque Dios quiso. Y Dios es tu todo. Muy bien. Ya lo sabes. Ahora demuéstralo. Es significativa la palabra de Dios. Demuéstralo. ¿Cuántos están gozando? Ay, Señor, no. Fíjese, pues, saqué los textos, hermanos. Dios me los dio y dije yo, está bonita. Pero ya me raspó. Ya me pasó lo que a Pablo. Ya lo sentí como un cuchillo, ¿verdad? Y lo debería de sentir como ¿quién? Como David, ¿verdad? Pues es que sabemos que es que es muy valiosa, ¿verdad? Pero a veces no tanto como miel, así como decir, ay, wow, échenme 3 toneladas de estas, ¿verdad? Pues como que no, pero bueno, es necesario, hermano. Es necesario reflexionar en nuestra vida. Mire, ya por último, hermano, ya para callarme, ya nos vayamos todos a descansar a casa. Y nos vamos a ir contentos, amén. 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 Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo número 16. Segunda carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo, capítulo 3, versículo número 16. Amén. Mire, ¿qué debe de ser? ¿Qué significado debe de tener la palabra de Dios en nuestras vidas? Ya estamos ahí. Amén. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Todo lo que leamos. Pero es que Pablo lo dijo. Sí, pero fue inspirado por Dios. Es que Jeremías lo dijo. Sí, pero fue inspirado por Dios. Dice, ¿y útil? ¿Para qué? Para enseñar. ¿Para qué más?
para redarguir. ¿Para qué más? Para corregir. ¿Qué más? Para instruir en justicia. ¿Cómo debemos de tener la palabra de Dios? ¿Qué significado debemos de darle a la palabra de Dios? Mire, versículo 17. A fin, o sea, la finalidad de que el hombre de Dios sea como, hermano. ¿Y qué más? Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significado tiene para ti la palabra de Dios? ¿Es significativa la palabra de Dios? Muy significativa. Bueno, no sé si haya más personajes, ¿verdad?, que hayan expresado para ellos que es la palabra de Dios, pero bueno, esto me dio Dios, hermano, para compartir con ustedes y para aprender yo también. Y, pues, ¿para qué queremos saber de más? Creo que con estos tres tenemos. Con Pablo, con David y con Pedro, ¿verdad? Pablo dijo, es bien cortante y duele. Y dijo David, para mí significa más que oro refinado y de que deja un buen sabor de boca. Y Pedro dijo, pues Señor, pues para mí significa la vida eterna. Para mí significa la vida eterna. Y Pablo nos afirma, o le afirma al pastor Timoteo, y lo deja de bendición para nuestra vida, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El texto bíblico que leí al principio, hermano, que fue Jeremías 23:29, dice aquí: ¿no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra de Dios para su vida? ¿Es significativa la palabra de Dios? Y la pregunta es, hermano, ¿es significativa la palabra de Dios? Es en el sentido, ¿estamos conscientes de lo que estamos recibiendo? ¿Estamos conscientes de lo que estamos recibiendo? ¿Es significativa la palabra de Dios? ¿Qué le parece si oramos? Y le damos gracias a Dios. Primero, gracias a Dios, y después, pues la petición que tengamos en nuestro corazón, hermano, para corregir lo que haya que corregir, conforme al consejo que hemos recibido de parte de Dios en este día. Amén. ¿Qué deseamos para nuestros hermanos, hermanas, amigos, familiares de sangre que nos van a ver después por internet? Que Dios los bendiga. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor Jesucristo, le damos muchas gracias, mi Dios, una vez más, porque nuevamente, Señor, usted ha sido bueno para con nosotros, Señor, y ha hablado a nuestras vidas. Una vez más, Señor, darle gracias por ese grande amor que tiene para con nosotros, por esas misericordias que tiene para con nosotros, mi Dios, en darnos ese consejo, Señor, en despertar nuestra espiritualidad, Señor, mi bendito Dios, y hacer un calificativo. ¿Qué es lo que estoy demostrando, Señor? Que es para mí su bendita palabra, su consejo. Vimos algunos ejemplos, mi bendito Dios, pero el ejemplo del apóstol Pablo, pues era el sentir de Pablo. El ejemplo del rey David, pues era el ejemplo de él mismo. Es un ejemplo personal, es un concepto, un precepto personal. Y el ejemplo de Pedro, pues también, Señor, fue algo personal. Ayúdenos, Señor Jesucristo, ayude a esta congregación a saber y entender si es significativa su bendita palabra en mi vida, si realmente estoy consciente de lo que estoy recibiendo cada vez que nos reunimos,
a escuchar su palabra, a cantarle alabanzas, a entonarle salmos, himnos, cánticos de victoria. Gracias, mi bendito Dios, por esta bendita palabra. Gracias que su Espíritu Santo estuvo en cada uno de nosotros, Señor. De manera personal, quiero decirle que usted me ha hablado nuevamente, ha hablado a mi vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias por su amor y su misericordia para con este último de sus siervos, Señor. Muchas gracias, mi Dios. Le suplico, mi Dios, y le ruego que en esta tarde, mi Dios, usted nos despida en paz y en comunión los unos con los otros, Señor, y que de regreso a nuestros hogares su Espíritu Santo, Señor, sea quien vaya con nosotros, cuidándonos, librándonos de todo peligro y de toda maldad, Señor. Los que se quedan en este lugar, bendígales, los que vamos en transporte particular, los que se regresan a pie, Señor, a cada uno de nosotros, ayúdenos, cuídenos, Señor, y líbrenos de todo mal, Señor. Te suplico que también bendiga de una manera especial, mi Dios, a todos los que nos han de ver por internet, mi bendito Dios, nuestros hermanos en Cristo, nuestra familia de sangre, nuestros amigos, Señor. Bendígalos por medio de esta palabra, Señor. Ayúdenos en sus vidas. Todo esto, mi Dios, lo ponemos en sus benditas y preciosas manos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues mi deseo, hermanos, es que Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos despedidos. Amén.